Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Como siempre, acudo a la palabra, ¿no? Usted fíjese que en estos 11 versículos de este pasaje tenemos para meditar días enteros, si nos proponemos. Porque Él dice que en su carne abolió, ¿no?, todas nuestras cosas, nuestras enemistades, y que en aquel tiempo estábamos sin Dios. Estábamos, digo, porque nuestras almas ya estaban creadas, ¿no? Estaban esperando el momento en que Dios nos pusiera en un cuerpo para poder vivir. Pero yo siempre le agradezco al Dios Padre que esté en este tiempo, donde puedo leer su palabra, donde puedo conocerlo, donde puedo saber que tengo un Salvador que dio su vida por mí y que es verdadero, que no es un cuento de hadas, que no es una leyenda, que no es nada inventado. Porque en cada paso que uno da en la vida se va dando cuenta que hay un Dios. Y Cristo Jesús, como les digo siempre, Él no vino a pasear, no vino a ver qué pasaba en la tierra porque éramos tan malos. Él vino y vivió entre nosotros, se hizo hombre y como hombre entendió que la única forma de tendernos una mano era sufrir el Calvario. Y se preparó y fue, ¿no? Como hombre, no como Dios. Si hubiera ido como Dios, hubiera sido más fácil, ni lo hubiesen tocado, ¿no? El Padre hubiese preparado todo de otra manera, tenía tiempo y podía hacerlo porque es soberano. Pero Dios cumple su palabra, siempre cumple. Él dice que las cosas tenían que haber sido así y fueron así. Al hombre le hacía falta alguien que ocupara su lugar. Y ahí estuvo nuestro Salvador. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, ¿no? En su majestad, en el mejor de los lugares, en el lugar que se merece por haber hecho lo que hizo. Pero como les digo siempre, y esto es cosa mía, ¿no?, por todo el tiempo que leo su palabra y que trato de conocerlo, en un rinconcito de su corazón estará la tristeza por nosotros. Más de una vez, ¿no?, le habrá venido a su memoria su sacrificio, todo lo que él hizo por nosotros. Y no digo que habrá pensado que fue en vano, porque él sabe que no fue en vano. Siempre va a haber alguien que crea en él y que lo ame y que lo respete. Pero los tiempos van pasando, porque pasan los tiempos, porque un amigo mío, un hermano en Cristo, dice que cuando estaba mal en una cama en el hospital, tuvo una visión con Dios y les dijo, ¿no?, cuándo iban a pasar las cosas, cuándo iba a empezar a hacer las cosas que él decía. Y la respuesta divina le dijo, la fe es tuya, los tiempos son míos. Y es así, los tiempos de Dios no se parecen a los nuestros, son totalmente diferentes. Gracias a Él que es así, ¿no? Gracias que Jehová es el dueño de los tiempos, de las cosas. Porque cuando el hombre tiene el poder para hacer cosas, lo único que hace es maldad, maldad.
lleva agua para su costal, como se dice. Entonces, si usted realmente quiere conocer su propia vida, bueno, aquí tiene, como les digo siempre, la palabra de Dios. Acá hay un varón que de los dos pueblos hizo uno, dice, ¿no? Había enemistad entre todos, y la sigue habiendo, porque aún hoy, cuando nos vamos enterando y nos vamos dando cuenta a través de la lectura quién es nuestro Salvador, quién es Dios, quiénes son tal vez los ángeles u otras cosas que queremos averiguar, es como que nos vamos separando más porque creemos que somos más sabios, que somos mejores y que eso nos permite hacer otras cosas, ¿no? En la hermandad. Y no es así. Él dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo y el cuerpo de Cristo, no es el cuerpo de cualquier ser. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y sigue habiendo tantas diferencias y tantas discordias y tantas malas actitudes, entonces ¿dónde está la enseñanza? ¿En qué quedó todo lo que el Señor hizo, no? Usted sabe que el enemigo de la iglesia no es el alcohólico, el drogadicto, el ladrón, el asesino, el violador. El enemigo de la iglesia es el que está dentro. Somos nosotros mismos, ¿entiende? Porque ellos no conocen a Dios como nos pasaba a nosotros antes. Llegamos al camino del Señor porque Él nos trae a través de su Espíritu y después a través del Espíritu nos va enseñando su palabra, por supuesto, si nosotros lo queremos hacer, ¿no? Y estamos dentro del pueblo de Dios, donde Dios nos enseña que no tiene que haber diferencia, que tenemos que ser todos iguales, que tenemos que luchar los unos por los otros, y lo único que hacemos es buscar diferencias, ¿no? Yo soy mejor, yo soy el mejor en esto, yo soy, si no estoy yo. Y se escuchan muchas cosas, ¿no? Se escuchaba cuando empecé hace muchos años, que decía, había un hermano que era el que coordinaba los coros, que decía, y él siempre decía, si yo no estoy acá, esto no pasa nada, decía. Lo decía medio en broma, pero bastante en serio parecía. Y sí, cada uno se creía que era algo, ¿no? Que era superior a otro, o el que oraba, o el que abría la reunión, o el que dirigía, como le dicen. Y ni hablar del que predicaba. Entonces el egoísmo siempre estaba dentro del corazón de esos hombres. Quiera Dios que no, que ahora, no sé por qué yo no los vi nunca más, ¿no? Porque la vida nos lleva a otros lugares y hacer otras cosas que Dios nos manda. Pero piense dónde usted está, cómo está todo, cómo están los hermanos, cómo está usted mismo, cómo usted hace para estar ahí congeniando con los hermanos, ¿no? Dios nos manda a que seamos unidos, a que busquemos el bien el uno para el otro. El de afuera tiene que ver un pueblo unido en Cristo Jesús. El que está afuera tiene que ver que Dios está haciendo un pueblo diferente, pero que somos diferentes de verdad. Pero no porque somos ángeles, ni porque somos iluminados, ni porque somos superhombres o supermujeres, simplemente porque somos obedientes a Dios. En la obediencia se gana el reino. En la obediencia está nuestra bendición, porque en la obediencia nosotros podemos hacer cosas que sin obedecer a Dios no se puede hacer. Dios busca hombres y mujeres obedientes, no busca superhombres ni supermujeres, ¿no? La Biblia nos enseña que Él nos llamó a nosotros porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también lo dice acá en la carta a los Efesios, ¿no? Y en muchas partes. Entonces, si usted aprende a valorar lo que Dios es, si usted aprende a valorar todo lo que Cristo hizo por usted y por mí, ¿no? Por toda la humanidad, lo dice. Él no vino por uno o dos. Él no vino solamente por su pueblo, como dicen por los judíos. Fue a los que más le dio, duro le dio, porque los trató de hipócritas, ¿no? Mayormente a los que enseñaban la palabra, a los que tenían la autoridad para hacerlo. Entonces, hizo muchas cosas y por eso el judío lo rechaza a Jesús, ¿no? Por muchas cosas, tal vez vaya a saber por qué. Si es así, si tiene que ser así, bueno, cada uno vive como le parece, ¿no? Yo pienso que aquel que tuvo la luz del Espíritu y se dio cuenta de quién es Jesús y lo rechaza, a ella es problema de él, no es problema de nadie. No es problema del Espíritu, no es problema de Dios, ni de la palabra, es problema del mismo. Nadie que conoce a Jesús a través de su palabra lo puede rechazar. Creo que nadie, porque si usted se pone en el lugar de Él, si usted ve lo que, a través de las Escrituras, lo que Él se sacrificó por nosotros, no creo que lo pueda dejar de lado, ¿no? Pero bueno, a veces lo dejamos de lado con nuestras acciones, hermanos. A veces lo dejamos de lado
con nuestro egoísmo, con nuestro capricho, con nuestra falta de amor y de misericordia hacia el prójimo y a sí mismo, ¿no? Porque la palabra nos enseña que tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si no amamos nuestra vida, ¿qué vamos a amar al del otro? Pero a veces hay algunos que se aman demasiado, ya son vanagloriosos y bueno, pasan del amor a la vanagloria y no sé si no se dan cuenta o les gusta ser así, pero bueno, aquí estamos. Y Dios nos tolera todo, Dios nos soporta, porque Él es soberano, porque Él ve más allá, ¿no? De nuestros egoísmos, de nuestras posturas. Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros podemos ver, qué sé yo, el alrededor nuestro, pero Él no, él ve más allá. A veces creemos de que somos mucho para que Él nos mire o para que nos veas. Y creo que no, porque la mente de Él no es como la nuestra, ¿no? El poder que Él tiene no lo tiene ningún ser, nadie. Y muchos andan preocupados ahora por el fin del mundo. Estaba viendo, cuando me pongo a zapear en el YouTube, veo los títulos y bueno, el hombre este que estaba en silla de ruedas, no me acuerdo su nombre porque son nombres difíciles para mí, dice que predijo cuándo iba a ser el fin del mundo. Y bueno, quedará como todos los que dijeron, ¿no? Y yo escuché esa palabra cuando tenía, creo que hace como 50 años atrás o más, cuando me llevaron a la Basílica de San Juan, digo, perdón, de Luján, que decía el párroco que se venía el fin del mundo. Y él dijo una palabra que me quedó, dice, el fin del mundo es cuando nos morimos. Y es verdad, ¿no? El fin del mundo. También escuché decir, cuando veía a la gente que estaba en el ataúd, cuando partía, que todos decían, ahora se le acabaron sus problemas. Yo creía lo mismo y decía lo mismo. Pero cuando empecé a leer la palabra, cuando empecé el conocimiento de Dios, me di cuenta que ahí no termina todo. Ahí empieza el gran problema para el ser humano. Porque esa alma que Dios nos dio para vivir, si no está cargada de amor, de misericordia y no está limpia por la sangre de Cristo, tiene un solo camino que es el infierno, la oscuridad eterna, el fuego eterno. Pero aquel que amó a Cristo, a pesar de ser torpe, a pesar de lo que puede llegar a ser, bueno, tiene la vida eterna con Él. Entonces no empieza, no termina todo, ahí empieza la verdadera existencia, porque cada ser humano está hecho para vivir eternamente. No nos deja Dios en el mundo porque veo cómo está, vivimos pocos años y mire el desastre que le hicimos. Pero bueno, la otra vez leía también un título de que creo que había dicho el Papa Francisco que la santidad no existe, no es bíblica. Parece que lee otra Biblia, porque la Biblia acá, la que yo tengo, dice que tenemos que buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque muchos creen que la santidad es un título, que la santidad es un traje, que la santidad es una vida especial que uno... No, la santidad es el estado del corazón hacia Dios. Si usted no se aparta del mundo y su corazón pertenece a Dios, jamás va a ser santo, porque no va a entender, no va a querer hacer lo que Dios les manda. Y no es un título que se consigue en un seminario ni en una institución. La santidad se consigue sirviendo a Dios y creyéndole a Él y buscando en Él las cosas que son buenas para nosotros y para el que vive a nuestro lado. Fíjese a su alrededor, cuánto egoísmo que hay, pero no los de afuera, los que estamos dentro del pueblo de Dios, los que decimos que somos hijos de Dios, los que decimos que vamos a conocer a Dios y vamos a alabar a Dios cuando vamos al templo. ¿Será que va nuestro corazón limpio para alabar a Dios? ¿O usted cree que necesita un templo para alabar a Dios? Usted lo que necesita es un corazón limpio, un corazón predispuesto para Dios y lo puede alabar en cualquier momento. Porque a Dios lo tiene que alabar con una vida santa, con una vida verdadera. Luchar contra el pecado todos los días. Luchar, no pecar, porque son dos cosas diferentes. El que peca, bueno, peca porque quiere. Antes uno pecaba sin darse cuenta, pero hay gente que está acudiendo a las congregaciones, lee la Biblia y ora y sigue pecando, porque quiere, porque dice que no puede cambiar. Entonces, esa es otra de las mentiras que el diablo le puso al hombre en su cabeza. Como les digo siempre, el hombre no cambia porque no quiere, no porque no puede. Con Dios se puede todo. Porque este varón
Jesucristo entregó su vida para que nosotros tengamos una vida buena. El enemigo vino para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Jesús. Y Él lo cumple.